Buenas tardes. Introducción al análisis de ítems. Grupo conformado por Laia, Andrea, Rodríguez, Joana, Salamanca, Valeria, Villalta, Victoria. Cuando se miden atributos humanos con instrumentos de medidas objetivos, los resultados se distribuyen aproximadamente con la distribución normal. De esta distribución se obtienen características físicas como estatura, temperatura, etc. Las unidades iguales son necesarias para determinar la magnitud de las diferencias entre las distintas posiciones. Necesitamos saber dónde se encuentra el punto cero sobre el continuo y tener unidades iguales a partir de este punto a todo lo largo del continuo para poder hacer medidas comparables. Si construimos un instrumento que proporciona una distribución normal de los puntajes obtenidos, podemos expresar las posiciones de los individuos sobre ese continuo psicológico en una escala de intervalo. La respuesta correcta o incorrecta a un ítem del test, la actitud expresada a una conversación, la exactitud de la información en respuesta a pregunta o por una estimación se usa para determinar la posición del individuo sobre el continuo en relación con otros individuos. Construcción de una escala de intervalo. Primero, suponemos que todos los ítems del test miden exactamente el mismo rasgo. Segundo, seleccionamos individuos lo suficientemente grandes para que sea representativo de la población respecto a la cual suponemos que se da una distribución normal de los puntajes obtenidos. Tercero, individuos que contestaron correctamente el ítem se encuentran en posiciones más avanzadas en el continuo de dificultad que aquellos que dieron respuestas incorrectas. Cuarto, la posición de cada individuo se ha fijado ahora en relación a la posición del ítem pi. Pero la posición del ítem a su vez se ha determinado por los puntajes de los individuos. Quinto, las posiciones de los ítems y de los individuos solamente pueden determinarse en reciprocidad. Sexto, es la relación entre la capacidad del individuo y el grado de dificultad del ítem lo que determina si el individuo puede o no resolverlo. Séptimo, si la posición del individuo en el continuo es más alta que la posición del ítem, él podrá resolverlo, pero no podrá si la relación es inversa. Suposición de que el puntaje individual puede expresarse como 1 o 0. 1 significa solución correcta a una respuesta positiva a una pregunta o a un registro de la persona por encima de algún nivel específico. 0 significará una solución incorrecta, una respuesta negativa a una pregunta, una estimación abajo del nivel dado. Dos pasos importantes en la medición de variables psicológicas en una escala de intervalos son: sucesión de una distribución normal de los individuos de la población. Uso de la variación entre los individuos como una unidad de medida. Construcción de un test sin suponer una distribución normal. En este caso solamente intentamos obtener una distribución de los puntajes en dos categorías. En otras situaciones, puede interesarnos diferenciar más de un punto, sin pretender medir en una escala de intervalo. La construcción del test se planea de acuerdo con los requerimientos especiales de la dispersión. Datos del continuo latente. En la mayoría de las mediciones, nos interesa el rasgo subyacente que determina la ejecución en cierto tipo de ítems. Suponemos un continuo y podemos hacer diferentes suposiciones acerca de cómo se distribuyen los individuos en este y, respecto a la relación entre la posición sobre ese continuo y la distribución de los datos observados. Un ejemplo de ello es cuando se refiere a variables de ejecución, así como la suposición de una relación monotónica entre los puntajes en el test y la posición en el continuo latente. Debemos esperar distribuciones de varias formas sobre el continuo latente en el que estamos interesados dependiendo de la actitud de que se trate. Un ejemplo de ello es cuando se miden actitudes por lo que no siempre podemos presumir una relación monotónica entre los puntajes y la posición sobre el continuo latente. Dimensionalidad. Las medidas están llenas de errores, es importante que seamos capaces de estimar el tamaño del error. Primero, los ítems miden correctamente el mismo rasgo, pero tienen diferentes grados de dificultad. Esto correspondería a la dimensionalidad del test. Segundo, la solución de un ítem está completamente determinada por la posición entre la posición del individuo y la del ítem sobre el continuo latente. Es importante aclarar que ninguna de estas suposiciones pueden satisfacerse cuando se midan variables psicológicas. Homogeneidad. Variable que indica el grado en que son satisfechas las dos condiciones. Unidimensionalidad. Independencia de errores de medida. Matriz de puntajes. Puntajes crudos se disponen en una matriz de puntajes.
Habrá solamente unos 1 y ceros 0 ocupando las celdillas puesto que cada respuesta se coloque en una de estas dos categorías. Asignamos un reglón a cada individuo y una columna a cada ítem. Se emplea sistema de subíndices para identificar los puntajes crudos. La primera cifra da la posición de reglón y la segunda la posición de columnas. Representados por SGI el puntaje crudo que obtuvo el individuo J por su respuesta al ítem I. Para simplificar, en el puntaje obtenido por el individuo J en el test T se representará por TJ. TJ se obtiene sumando los puntajes crudos de un reglón de la matriz de puntajes. Puntaje total del individuo J se obtiene contando el número de ítems resueltos correctamente por él. La frecuencia de la respuesta correcta se obtiene contando el número de individuos que han resuelto el ítem correctamente. Varianza es la variación en la capacidad de los individuos, o grado en que los datos diferencian o distinguen entre los individuos. Si no hay diferencia, todos tienen el mismo puntaje y la varianza es cero. Tenemos que tener presente: la varianza grande no es deseable per se. Es importante mostrar que la distinción es significativa y confiable. Varianza de un solo ítem. Variaciones de puntajes en el test completo basadas en las variaciones de capacidad para resolver cada ítem. Frecuencia de la respuesta correcta expresada como proporción. Se indica por P, la proporción de individuos que no resolvieron el ítem sea 1, P. Es común indicar este valor por Q. Por lo tanto P más Q igual a 1. Pi, proporción de individuos que han resuelto el ítem, para cualquier ítem I.